Hay una expresión estadounidense que me gusta particularmente y que hace referencia a un tipo de delito cometido en una organización por personas que pertenecen a ella. Un trabajo desde el interior, an inside job en inglés. Las personas que cometen esta clase de delitos suelen sentirse confiados porque piensan que conocen perfectamente las preocupaciones preventivas de seguridad de la organización donde trabajan. Pero muchas veces resulta que no lo sabían todo y sus propias acciones les delatan. En cierto modo, que nos dejemos controlar por nuestras aflicciones mentales es un trabajo desde el interior. El dolor que sentimos cuando perdemos algo a lo que estamos apegados o cuando nos enfrentamos a algo que preferiríamos evitar es un resultado directo de no conocer todo lo que podríamos o deberíamos saber de nuestra mente. Estamos atrapados en nuestra propia ignorancia y tratar de liberarnos con la ayuda de medios externos de cualquier tipo, que no son más que reflejos de la ignorancia dualista que nos metió en este aprieto en primer lugar, solo hará que esta cárcel se cierre sobre nosotros más estrecha y firmemente. Todo lo que he aprendido de los procesos biológicos del pensamiento y de la percepción coincide en indicar que la única forma de liberarnos de la prisión del dolor es realizando el mismo tipo de actividades que nos aprisionó en primer lugar. Mientras no reconozcamos la paz que existe naturalmente dentro de nuestra mente, nunca podremos encontrar satisfacción duradera en objetos externos o actividades. En otras palabras, tanto la felicidad como la infelicidad son trabajos desde el interior. Sobrevivir o prosperar. Esta es la cuestión. De niño aprendí que existen dos tipos de felicidad, la temporal y la permanente. La felicidad temporal es como una aspirina para la mente que nos ofrece unas pocas horas de alivio frente al sufrimiento emocional. La felicidad permanente nace de tratar las causas subyacentes del sufrimiento. La diferencia entre ellas es, en muchos sentidos, semejante a la distinción entre los estados y los rasgos emocionales que vimos en la primera parte. Parece que los seres humanos estamos genéticamente programados para buscar estados temporales de felicidad más que rasgos duraderos. Actividades como comer, beber y hacer el amor liberan hormonas que producen sensaciones físicas y psicológicas de bienestar. Al generar estas hormonas, estas actividades relacionadas con la supervivencia tienen un papel importante, ya que aseguran que sobrevivamos como individuos y que nuestros genes se transmitan a las generaciones futuras. Según me han explicado, sin embargo, el placer que sentimos en estas actividades está genéticamente diseñado para ser pasajero. Si acciones como comer, beber o hacer el amor nos dieran una sensación permanente de felicidad, haríamos estas cosas una vez y luego nos quedaríamos relajados y felices, dejando que otros se ocupen de las tareas necesarias para perpetuar la especie. En términos estrictamente biológicos, el instinto de supervivencia nos impulsa más fuertemente hacia la infelicidad que hacia la felicidad, lo cual es una mala noticia. La buena noticia es que una peculiaridad biológica de la estructura de nuestro cerebro nos permite anteponernos a muchas de nuestras predisposiciones genéticas. En vez de repetir compulsivamente las mismas actividades para experimentar una y otra vez los mismos estados de felicidad temporal, podemos entrenarnos en reconocer, aceptar y descansar en una experiencia más duradera de paz y satisfacción. Esta peculiaridad biológica es en realidad nuestro neocórtex altamente desarrollado.
la parte del cerebro que se ocupa del razonamiento, la lógica y la actividad conceptual. Tener un neocórtex de gran tamaño y complejidad tiene también, naturalmente, sus inconvenientes. Muchas personas se quedan tan estancadas pensando y sopesando los pros y los contras de poner fin a una relación, de ir al supermercado a una hora u otra, o de cualquier otra cosa que se les presente, que nunca logran tomar ninguna decisión. Sin embargo, tener la capacidad de elegir entre diferentes opciones tiene muchas más ventajas que inconvenientes. Dirigir nuestro cerebro. La leña no es en sí misma el fuego. Nagarjuna. Versos sobre los fundamentos del camino medio. Es bien sabido hoy día que el cerebro está dividido en dos mitades, la izquierda y la derecha. Cada mitad viene a ser como una imagen especular de la otra, completa con su amígdala, su hipocampo y un gran lóbulo frontal que alberga una gran parte de los procesos racionales del neocórtex. He oído a personas decir que, informalmente, son más bien de cerebro izquierdo o de cerebro derecho, lo cual remite a la idea popular que las personas con una mitad izquierda del cerebro más activa suelen ser más analíticas e intelectuales, mientras que los que tienen la mitad derecha más activa suelen ser más creativos o artísticos. No sé si esto es verdad o no, pero según me han explicado, en estos últimos años se han realizado investigaciones que indican que en los seres humanos y otras especies altamente evolucionadas, como nuestro amigo el mono loco, los dos lóbulos frontales tienen unos roles bastante distintos en la formación y la experiencia de las emociones. En un experimento científico, en el cual se mostraron imágenes diseñadas para evocar diferentes tipos de emociones a un grupo de personas, y las imágenes iban desde fotografías de una madre que sostenía a un bebé con ternura hasta imágenes de accidentes y de víctimas de quemaduras. Las pruebas se repitieron varias veces con cada persona en un periodo de 2 meses, dejando pasar una semana entre prueba y prueba. Los resultados mostraron claramente que la actividad del lóbulo prefrontal izquierdo aumentaba cuando las personas veían imágenes que se suelen asociar con emociones positivas como la alegría, la ternura y la compasión, y que la actividad del lóbulo derecho aumentaba cuando se les mostraban imágenes que provocaban emociones negativas como el miedo, ira y repugnancia. En otras palabras, hay claros indicios de que las emociones positivas como la felicidad, la compasión, la curiosidad y la alegría están vinculadas con la actividad cerebral del lóbulo prefrontal izquierdo, y que las emociones negativas como la ira, el miedo, la envidia y el odio se generan en el lóbulo prefrontal derecho. La identificación de este vínculo es un avance importante en la comprensión científica de los fundamentos biológicos de la felicidad y la infelicidad, y quizá pueda ser un punto de partida para desarrollar con el tiempo una ciencia práctica de la felicidad. De forma más inmediata, sin embargo, nos ofrece una clave importante para comprender los resultados de los estudios que posteriormente comenzaron a realizar los profesores Davison y Antoine Lutz con personas que se habían entrenado en mayor o menor medida en la meditación y con otras que no tenían ninguna experiencia con este tema. El primero de los estudios se llevó a cabo en el año 2001. Según me explicaron, fue un estudio piloto, lo cual significa un proyecto de prueba diseñado para ayudar a los investigadores a desarrollar proyectos de investigación clínica que se puedan llevar a cabo con criterios y controles mucho más específicos. El sujeto de este estudio piloto era un monje que se había formado durante más de 30 años con algunos de los más grandes maestros del budismo tibetano.
Es importante comprender que los resultados de este estudio no se pueden considerar definitivos. Primero, porque se necesita bastante tiempo para revisar los resultados del estudio y resolver cualquier problema técnico imprevisto. En segundo lugar, porque para los científicos resulta útil examinar los resultados de una prueba piloto para discernir entre informaciones que pueden ser relevantes para el estudio y otras que no. Tercero, porque al trabajar con monjes tibetanos puede haber dificultades de idioma que dificulten la comunicación entre los sujetos y los investigadores. Y finalmente, como ya mencioné al final de la segunda parte, porque los practicantes tibetanos tienen una reticencia natural, debido al samaya, a describir la naturaleza precisa de sus experiencias a personas que no sean maestros cualificados. El estudio piloto realizado en Madison tenía como objetivo determinar si las técnicas de disciplina mental que los sujetos habían aprendido y practicado durante más de 30 años podían producir cambios objetivamente medibles en la actividad de las distintas áreas del cerebro. En este experimento se pidió al monje que practicara diversos tipos de meditación, como reposar la mente en un objeto específico, generar compasión y la práctica de siné sin objeto, que el monje explicó como una meditación de presencia abierta, describiendo así el hecho de reposar simplemente en la presencia abierta de la mente sin enfocarse en ningún objeto en particular. Alternó entre mantener un estado neutro durante 60 segundos y hacer una práctica específica de meditación durante otros 60 segundos. En el estudio piloto, se monitorizó el cerebro del monje con un escáner de IRMF, seguido de 2 mediciones con equipos de EEG. La primera con 128 electrodos y la segunda con 256. Muchos más que el número habitual de sensores que se usan en los hospitales y que solo miden la actividad eléctrica de las ondas cerebrales justo debajo del cuero cabelludo. Las fotografías que vi de estos experimentos eran bastante graciosas. Parecía que habían enganchado cientos de serpientes a la cabeza del monje, pero la información que recogieron todas estas serpientes, una vez analizadas por los sofisticados programas informáticos desarrollados por el laboratorio de Madison, ofrecía un mapa de la actividad cerebral que abarcaba incluso regiones interiores del cerebro del monje. Aunque se necesitan meses para procesar informáticamente toda la complejidad de los datos generados por estos escáneres cerebrales, un examen preliminar del estudio piloto reveló cambios entre grandes grupos de circuitos neuronales del cerebro del monje que por lo menos sugieren una correspondencia entre los cambios en su actividad cerebral y las técnicas de meditación que se le pedía practicar. Las pruebas realizadas en personas que no tenían un entrenamiento previo en meditación revelaron una capacidad bastante más limitada de dirigir voluntariamente su actividad cerebral al mismo tiempo que realizaban una actividad mental específica. En otra ocasión, también se hicieron pruebas de imagen por resonancia magnética o IRM con taxistas londinenses que deben seguir un entrenamiento de 2 a 4 años que se conoce como The Knowledge, el conocimiento, en el que aprenden a navegar por la compleja red de calles de esta ciudad. Estos estudios habían mostrado un crecimiento importante en la región del hipocampo, un área del cerebro que se suele asociar con la memoria espacial. La capacidad de reconocer los sentimientos y las sensaciones de los demás es una facultad específica de los mamíferos cuyo cerebro está dotado de una región límbica. Sin duda, esta capacidad puede a veces parecer más problemática que valiosa. ¿No sería mucho más fácil responder a las situaciones simplemente en términos de «me mata o lo mato» o «me come o lo como»?
Sin embargo, qué pérdida sería enfocar nuestra experiencia solo de esta manera, ¿verdad? La región límbica de nuestro cerebro nos da la capacidad de amar y la conciencia de ser amados. Nos permite disfrutar de la amistad y formar las estructuras básicas de la sociedad que nos dan una mayor seguridad a la hora de sobrevivir, lo cual contribuye a asegurar que nuestros hijos y nietos puedan crecer y prosperar. El sistema límbico nos da la capacidad de crear y apreciar las emociones sutiles evocadas por el arte, la música y la poesía. Es cierto que estas capacidades resultan complejas y a menudo engorrosas, pero la próxima vez que veas una hormiga o una cucaracha que corre por el suelo, pregúntate si preferirías vivir una vida limitada a las simples dimensiones del temor y la huida, o si prefieres una que engloba emociones más sutiles y complejas, como la amistad, el amor, el deseo y la apreciación de la belleza. Hay dos funciones distintas e interrelacionadas del sistema límbico que están implicadas en el desarrollo de la bondad amorosa y la compasión. La primera es lo que los neurocientíficos han identificado como resonancia límbica. La capacidad que tienen nuestros cerebros de reconocer los estados emocionales de los demás por medio de sus expresiones faciales, feromonas y posturas corporales y musculares. La región límbica del cerebro sabe procesar estas señales sutiles con una rapidez tal que, además de reconocer los estados emocionales de otras personas, podemos ajustar nuestra propia respuesta física en función de lo que percibimos. Si no nos hemos entrenado en observar con una simple atención los cambios y modificaciones de nuestra mente, este proceso de resonancia límbica normalmente se produce de forma inconsciente. Este ajuste tan rápido es una demostración casi milagrosa de la agilidad de nuestro cerebro. La segunda función se conoce como revisión límbica y significa, en términos sencillos, la capacidad que tenemos de alterar o revisar los circuitos neuronales de nuestra región límbica, ya sea mediante una experiencia directa con un terapeuta, un lama u otra persona, o interactuando directamente con unas instrucciones como, por ejemplo, arreglar un coche o construir un columpio. El principio básico de la revisión límbica es que los circuitos neuronales de esta región cerebral son suficientemente flexibles para soportar cambios. Y para dar un ejemplo muy sencillo, imagina que estás hablando con un amigo acerca de alguien que te atrae románticamente y que, refiriéndose a esta persona, tu amigo dice algo así como esto: «Dios mío, no. Es exactamente el tipo de persona de la que ya te has enamorado otras muchas veces, y mira cuánto sufriste en tu última relación». Quizá no sean las palabras de tu amigo las que te hagan reconsiderar la conveniencia de seguir adelante con esta nueva relación, sino su tono de voz y sus expresiones faciales, que se registran en un nivel de percepción que no es necesariamente consciente. Parece ser que la meditación, y especialmente el hecho de meditar sobre la compasión, crea nuevas conexiones neuronales que aumentan la comunicación entre diferentes áreas del cerebro y hacen, como he oído decir a algunos científicos, que el cerebro funcione de forma global. Desde un punto de vista budista, sin embargo, puedo decir que meditar sobre la compasión contribuye a ampliar nuestra comprensión de la naturaleza de las experiencias, desarraigando la tendencia habitual que tiene la mente a distinguir entre un yo y un otro, y entre un sujeto y un objeto. Los aspectos analítico e intuitivo de nuestra conciencia se funden en uno, de una manera que es al mismo tiempo sumamente agradable y tremendamente liberadora. Mediante el entrenamiento en la bondad amorosa y la compasión por los demás,
es posible integrar los procesos de la región límbica con una conciencia más presente. Uno de los descubrimientos que surgieron de los primeros estudios con escáneres bajo la dirección de los profesores Antoine Lutz y Richard Davidson es que la meditación sobre la compasión sin punto de referencia, una práctica de compasión basada en la unión de la vacuidad y la compasión, produce un incremento importante de lo que se denominan ondas gamma, unas fluctuaciones de la actividad eléctrica del cerebro medidas por los electroencefalogramas, que reflejan una integración de la información en toda una variedad de regiones del cerebro. Las ondas gamma son ondas cerebrales de muy alta frecuencia que generalmente se asocian con la atención, la percepción, la consciencia y la clase de sincronía neuronal que explicamos en la primera parte. Muchos neurocientíficos piensan que las ondas gamma representan una actividad que se produce cuando diferentes neuronas se comunican, sincronizándose espontáneamente en zonas bastante extensas del cerebro. Ciertas investigaciones preliminares indican que en los practicantes experimentados de meditación se observan niveles elevados de actividad espontánea en las ondas gamma, lo cual sugiere que con la meditación el cerebro alcanza un estado más estable e integrado. Sin embargo, la neurociencia y la tecnología de la cual disponemos para estos estudios son aún relativamente nuevas y no se puede aún afirmar con seguridad que la práctica de la meditación produce un incremento de comunicación entre áreas más amplias del cerebro. Aún así, el estudio de los taxistas londinenses parece sugerir que las experiencias repetidas tienen un impacto real sobre la estructura del cerebro, lo cual significa que la práctica de centrarnos en el carácter transparente de los pensamientos, las emociones y las experiencias sensoriales podría muy bien producir una transformación en las partes correspondientes del cerebro. El fruto de la compasión. Incluso los pequeños méritos que hacemos traen gran felicidad. Como ya hemos explicado, la meditación del morar en calma es como recordar tus pilas mentales y emocionales. La compasión es entonces la, entre comillas, tecnología mental y emocional que puede dar un buen uso a estas pilas cargadas. Lo que quiero decir con un buen uso es que siempre existe la posibilidad de utilizar indebidamente las cualidades que desarrollemos mediante la meditación Sine, adquiriendo una mayor estabilidad mental y emocional con el único fin de aumentar nuestro poder sobre los demás o incluso hacerles daño. Cuando has alcanzado algo de experiencia, sin embargo, la compasión y la meditación Sine se suelen practicar conjuntamente. Cuando unes la meditación sobre la compasión con la práctica del Sine, esto te ayuda no solo a ti, sino también a los demás. El verdadero progreso a lo largo del camino implica la conciencia de traer beneficio a la vez a uno mismo y a los demás. La compasión es algo recíproco. A medida que aumenta tu estabilidad mental y emocional y que extiendes esta estabilidad con una comprensión compasiva hacia los demás, tratándoles con mayor amabilidad y empatía, tus propias intenciones y aspiraciones se cumplirán cada vez más rápida y fácilmente. ¿Por qué? Pues porque cuando tratas a los demás con compasión, comprendiendo que igual como nosotros, ellos también anhelan ser felices y librarse del sufrimiento, entonces las personas de tu entorno se sienten atraídas hacia ti y desean ayudarte igual como tú deseas ayudarlas a ellas. Te escuchan con más atención y tienen más confianza y respeto por ti.
Incluso aquellos que en algún momento fueran tus adversarios empiezan a tratarte con más respeto y consideración, facilitando tu propio progreso y ayudándote a lograr tareas más difíciles. Los conflictos se resuelven más fácilmente. Descubrirás que tu carrera profesional progresa más deprisa, que inicias nuevas relaciones sin tanta angustia y que incluso formar una familia o sanar tus relaciones familiares actuales se vuelve más fácil. Y todo esto es debido a que has cargado tus pilas con la meditación Siné y has ampliado el alcance de esta carga desarrollando una relación más bondadosa, comprensiva y empática con los demás. En cierto sentido, la práctica de la compasión revela la verdad de la interdependencia en la vida misma. Cuanto más abres tu corazón a los demás, ellos lo abren más también contigo. Cuando la compasión empieza a despertar en tu corazón, desarrollas la capacidad de ser más honesto contigo mismo. Si has cometido un error, puedes reconocerlo y hacer algo por subsanarlo. Al mismo tiempo, tendrás menos tendencia a buscar los fallos de los demás. Cuando alguien hace algo ofensivo, como gritarte o tratarte desconsideradamente, descubrirás, y probablemente te sorprenderás, que tu reacción no es la que habrías tenido antes. Hace unos años, una mujer vino a explicarme un problema que tenía con su vecino. Parece que éste siempre intentaba molestarla con pequeñas provocaciones como tirar cosas a su jardín y estropear sus plantas. Cuando le preguntó por qué lo hacía, él contestó que le gustaba molestar a la gente. El vecino continuó con sus ataques mezquinos y al cabo de un tiempo la mujer se enfadó y no pudo evitar vengarse con métodos similares. Con el tiempo, la guerra de los jardines se encarnizó y la animosidad entre los dos vecinos fue creciendo. Con evidente frustración, la mujer me preguntó qué podía hacer para resolver su problema y seguir adelante con su vida en paz. Le recomendé que meditara sobre la compasión pensando en su vecino. «Ya lo he probado», me contestó, «y no funcionó». Después de hablar un poco con ella sobre lo que había practicado, le expliqué que meditar sobre la compasión no consiste solamente en esforzarnos por despertar un sentimiento de calidez o bondad hacia la persona que nos irrita o nos causa frustración. También requiere que analicemos un poco la motivación de esta persona y que tratemos de comprender en cierta medida lo que siente y el hecho básico que, igual que nosotros, todas las personas tienen el mismo anhelo básico de ser felices y evitar el sufrimiento. Cuando volví al año siguiente, la misma persona se me acercó de nuevo, esta vez con una sonrisa feliz. Me explicó que la situación había cambiado y cuando le pregunté qué había pasado, me explicó: «Practiqué tal y como lo hablamos el año pasado, pensando en lo que debía sentir mi vecino, en lo que podía ser su motivación y en el hecho de que lo único que quería era ser feliz y evitar el sufrimiento como yo misma». Y al cabo de un tiempo me di cuenta que ya no lo temía en absoluto. Me di cuenta que nada de lo que él hiciera me podía hacer daño alguno. Por supuesto que siguió intentándolo, pero sus acciones ya no me molestaban. Es como si al meditar sobre la compasión, centrándome en él, ganara confianza en mí misma. Ya no necesitaba desquitarme ni enfadarme porque las cosas que hacía me parecían bastante pequeñas e inofensivas. Con el tiempo, continuó, el vecino comenzó a sentirse avergonzado. Cuando se dio cuenta que no iba a responder a ninguna de sus provocaciones, no solamente dejó de intentar molestarme, sino que se volvió bastante tímido cada vez que me veía y finalmente se volvió muy educado conmigo.
Un día me vino a ver y se disculpó por todas las molestias que me había ocasionado. En cierta manera, pienso que a medida que yo meditaba sobre la compasión, pensando en él, y adquiría mayor confianza en mí misma, él también desarrolló confianza en sí mismo. Ya no tenía que hacer nada para demostrar su fuerza ni su capacidad de hacer daño. La mayoría de nosotros no vivimos aislados, vivimos en un mundo interdependiente. Si deseas mejorar las circunstancias de tu vida, tienes que depender de los demás para que te ayuden en el camino. Sin esta clase de relaciones interdependientes, no tendríamos comida en el plato, ni un techo sobre nuestra cabeza, ni un trabajo al que ir. Ni siquiera podríamos bajar a tomar un café en una cafetería. Así pues, si tratamos a los demás con compasión y empatía, las circunstancias de nuestra vida solo pueden mejorar. Cuando examinas así tu relación con el mundo y con tu propia vida, puedes ver que la bondad amorosa y la compasión son muy, muy poderosas. El otro gran beneficio de desarrollar la compasión es que al comprender las necesidades, miedos y deseos de los demás, aumenta tu capacidad de comprenderte a ti mismo, las esperanzas que tienes, las cosas que preferirías evitar y la verdad de tu propia naturaleza. Y esto a su vez hace que se disuelva cualquier sensación de soledad o de baja autoestima. Cuando empiezas a reconocer que todos deseamos ser felices y tenemos un miedo terrible al sufrimiento, empiezas a comprender que no estás solo con tus miedos, necesidades y deseos. Y darte cuenta de esto significa que pierdes el miedo a los demás. Todos son amigos potenciales, hermanos y hermanas en potencia. Porque todos compartimos los mismos miedos, los mismos deseos y los mismos objetivos. Y con esta comprensión es mucho más fácil comunicarse verdaderamente y de corazón con los demás. Uno de los mejores ejemplos de esta clase de comunicación me lo explicó un amigo tibetano que trabajaba como taxista en Nueva York. Un día se equivocó al girar y entró en sentido contrario en una calle de sentido único, imaginaros, en plena hora punta de tráfico. Un policía lo paró, le puso una multa y lo convocó a una vista judicial. Cuando se presentó en el juzgado, una de las personas que esperaban delante de él estaba muy enojada y gritaba al juez, a la gente que le había puesto la multa y a los abogados que estaban en la sala. Su comportamiento escandaloso no le ganó muchas simpatías en el tribunal. Perdió su caso y tuvo que pagar una multa importante. Cuando llegó su momento de presentarse ante el juez, mi amigo se relajó, sonrió y dio amablemente los buenos días al policía que le había puesto la multa, preguntándole con cortesía cómo estaba ese día. Al principio el agente se sorprendió, pero enseguida le contestó: «Hola, estoy bien. ¿Y tú?» Mi amigo saludó al juez igual de amablemente. Cuando el juez inició el proceso, preguntándole por qué había hecho ese giro ilícito, mi amigo explicó muy amablemente que ese día el tráfico estaba tan obstruido que no había tenido otra opción. El juez se dirigió al policía y le preguntó si esto era cierto. Y el agente reconoció que el tráfico estaba muy encallado ese día y que el error cometido por mi amigo era bastante comprensible en esas circunstancias. Así pues, el juez anuló la multa y dejó a mi amigo en libertad. Después, en el vestíbulo, el agente se le acercó y le dijo: «Lo has hecho muy bien». Para mi amigo y también para mí, esta experiencia en el tribunal representa un buen ejemplo de los beneficios que reporta la práctica básica de la bondad amorosa y la compasión, tratando a las personas como te gustaría ser tratado y no como adversarios. Sea cual sea tu posición en la vida, ya seas un taxista,
un político poderoso o un ejecutivo de alto nivel, tienes muchas más posibilidades de ser feliz si tratas a todas las personas como amigos, comprendiendo que tienen los mismos deseos y miedos que tú. Los efectos serán exponenciales. Si tan solo puedes afectar la actitud o la perspectiva de una persona, esta persona podrá transmitir este cambio a otra. Y si puedes cambiar la actitud de 3 personas y cada una de ellas puede hacer lo mismo con 3 personas más, habrás cambiado la vida de 12 personas. Es una reacción en cadena que crece más y más. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.